Hola, muy buenas tardes y feliz año para todas las personas que se conectan con nosotros en este momento. El día de hoy vamos a hablar de un tema que suele ser muy concurrido por esta época y es qué pasa con el nuevo aumento salarial, qué sucede en el marco de las empleadas domésticas, qué pasa cuando trabajan por días, se les tiene que aumentar, se negocia el salario. Todos estos temas los vamos a tratar el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que en el 2022 nos ayudaron o confiaron más bien en Simplifica para gestionar a sus empleados del hogar. Logramos que más de 22,000 personas en estos 6 años hayan tenido por primera vez un contrato laboral, tengan todas las garantías de ley cuando se dedican a labores del hogar o del servicio doméstico. Bueno, mientras que más personas se conectan, los invito a ver este video. Conoce Simplifica, la herramienta que te ayuda a formalizar y gestionar todo lo relacionado con tus empleados domésticos. Contrata con todas las de la ley. Ingresa ya a simplifica.com. Bueno, como les venía comentando, con el cambio de año vienen a realizarse unos ajustes y empiezan a haber también unos cambios en una de las cifras más sonadas. Como ustedes saben, desde el año pasado se está hablando esto, que es el tema del salario mínimo. ¿Cuánto aumentó? ¿Cómo aumentó? Y esto cómo aplica o interfiere en la relación que tenemos con nuestras empleadas domésticas o con los empleados domésticos que queremos contratar en este 2023. Si afectan sus prestaciones, si afecta su seguridad social, cómo se debe negociar. Estos son los temas que trataremos el día de hoy. ¿Y quién más para acompañarnos en este tema que Alejandra, nuestra abogada laboral, quien nos acompaña en todos estos temas al interior de Simplifica y nos hace las explicaciones pertinentes? El día de hoy, ella nos estará acompañando para poder solventar las dudas e inquietudes que ya traemos preparadas, que nos han dejado en las redes sociales algunos de ustedes y pues las que tengan el día de hoy. Me gustaría, porfa, antes de que, mientras que Maleja llega, que nos confirmen, porfa, si nos están escuchando bien, si el internet está bien. Hola, Maleja, ¿cómo estás? Hola André, ¿cómo estás? Feliz año nuevo. Feliz año nuevo para ti también. Gracias por esta invitación nuevamente y por ese espacio en el que podemos dejar claras muchas dudas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, tanto empleadores como trabajadores, poderles de pronto como aclarar todos estos temas relacionados con pagos para este año 2023. Claro que sí, Male, y es que desde Simplifica la idea es esa, poder brindar la información de la mejor manera, siempre centrada en el marco de los trabajadores domésticos, tanto a los empleadores como a las personas que se dedican a estas labores. Male, pues si quieres vamos empezando. Yo estaba, no sé si alcanzaste a escuchar como había hecho un intro como con todos los temas de lo que sonó el año pasado, cómo iba a aumentar el salario mínimo, qué fue lo que pasó, qué fue lo que el gobierno aprobó. Cuéntanos cómo quedaron estos valores para este año 2023. Bueno, claro que sí, Andrea. Bueno, básicamente es primero como arrancar recordando a todas las personas que las trabajadoras del hogar también son trabajadores, entonces les aplica todas las reglas que hoy tenemos en Colombia respecto al derecho laboral y todo lo relacionado a contratación laboral. Digamos que hubo un boom, de hecho, a finales de diciembre se conoció lo que fue el aumento fijado por el gobierno. Ya sabemos que este aumento entonces se aplica para el salario mínimo que teníamos fijado el año pasado, entonces fue del 16% el que fijó el gobierno para este año 2023, quedando entonces el salario mínimo en 1.160.000 pesos y fijando adicionalmente el aumento para lo que es el auxilio de transporte. Sí, este pago también, digamos, de alguna otra forma tuvo un aumento que fue del 20%, también fijado por el gobierno, para un total de lo que sería o lo que las personas ya conocen o han escuchado a través de los medios de comunicación, noticias y demás, quedó en 1.300.606 pesos, la suma de este salario mínimo con el auxilio de transporte. De esto llama la atención que creo que este es el primer año donde hacen un aumento donde el salario es solo al 16 y el auxilio de transporte al 20, ¿no? Eso como que me llamó la atención.
Bueno, digamos que no es el primer año, pero sí había sido, digamos, una situación que se había presentado hace muchos años atrás, más o menos estamos hablando de 20 años atrás, en donde este aumento, digamos, tuvo esa, pues, esa diferencia, considerando lo que fue un aumento muy alto para lo que habían sido los aumentos de años anteriores. Pues todos ya de pronto muchas personas que nos acompañan el día de hoy sabemos que esto ha sido efecto de lo que se ha venido moviendo paulatinamente por muchos factores políticos, sociales, relacionados inclusive con la pandemia, lo que ocurrió pues la guerra en Rusia, y demás. Entonces, todo esto se ha visto reflejado que hoy tenemos pues, una situación grave de inflación en el país, por lo que el gobierno está tratando de apalancar también esto, aumentando pues de manera considerable el salario mínimo y el auxilio de transporte. Súper chévere esto que nos das como tips y como contexto, Male. De esto es súper importante el salario que estamos viendo en pantalla en este momento. Estamos hablando que es un salario mínimo para un trabajador que realiza sus labores durante un mes o un trabajador de tiempo completo. Esto Correcto. aquí para que lo tengamos en cuenta. Vale, pero entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona cuando tenemos otros empleados, como por ejemplo son los empleados por días? ¿Qué pasa en este tema? Bueno, claro, eso que acabas de mencionar creo que es muy bueno como hacer énfasis. Se refiere entonces que este pago del salario mínimo corresponde a aquellos trabajadores que van tiempo completo, es decir, que laboran más de 21 días al mes, que van de lunes a viernes o lunes a sábado, tienen derecho al pago de un salario mínimo o superior a este monto. Ya para el caso, por ejemplo, que es muy usual en el caso de los trabajadores que van por días, trabajadores domésticos, aplica a los trabajadores, perdón, los tiempos de trabajo por días, medio tiempo, interno. Entonces, habría que desglosar cómo se manejaría ese pago. Sería muy fácil, digamos que para conocer lo que sería hoy un mínimo diario, un salario mínimo diario, habría que coger ese 1.160.000, dividirlo en 30 y con eso encontramos efectivamente el valor de lo que sería el salario diario mínimo. Hoy, digamos que para este año quedó en 38.666 pesos, más el auxilio de transporte diario, que sería entonces 140.606 pesos, dividido 30, nos da la suma de 4.686. Si sumamos estos dos valores, de 38.700 aproximadamente más 4.700, nos da en promedio un salario diario de 44.000 pesos, ¿cierto? Ajustándolo pues aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Estos son mínimos diarios. No es indicar que los trabajadores que van por días tendrían que recibir únicamente ese pago. Ya de ahí depende, y es que los contratos laborales son contratos consensuados, es decir, que prima lo que acuerdan las partes sin afectar esos derechos laborales. Quiere decir esto que un trabajador que va por días, yo puedo fijar con él o acordar un pago diario de 50.000 pesos, 60.000, 70.000, de acuerdo a las funciones que vaya a desarrollar, porque también si de pronto, André, uno hace la equivalencia, un trabajador que va a tiempo completo o de lunes a viernes, pues tendrá más días para distribuir sus funciones, que aquel que va una vez a la semana, pues tendrá solo un día para exigirle la mayoría de las funciones. Entonces, es importante acordar esto. Lo que sí hay que decir es que ese pago incluye el auxilio de transporte diario cuando supera ese monto de 38.700 pesos aproximados, ¿sí? Que sí es de pronto recordar también es lo que las partes determinen, ¿sí? Que si la trabajadora cobra 70.000 y el empleador no está de acuerdo, no debería existir un contrato, ¿sí? Habría que buscar otra oferta de pronto en el mercado o viceversa. Súper importante esto que estás mencionando, Male, porque mucha gente considera que como este es el salario mínimo, entonces esto es el valor que se le tiene que pagar a la empleada. Acá queremos ser súper claros, como lo estabas mencionando, y es que a partir de los valores que estamos dando el día de hoy, es que se empiezan a negociar los rangos salariales como sucede con cualquier otro tipo de trabajador que realice, no sé, labores administrativas o bueno, cualquier otro tipo de trabajador que esté fuera de las funciones del hogar. Entonces acá ya va a depender de la negociación que se haga entre las partes, así como hay
empleados que cobran un valor, habrán empleados que cobran otro, o habrá, por ejemplo, empleadores que ofrecen un valor y dicen, bueno, yo voy a ofrecer para este trabajo que realice estas funciones y que trabaje en este horario, voy a ofrecer, digamos, 1.400.000 o 1.300.000. Lo importante aquí tener claro es que jamás podrá ser mínimo los valores que estamos dando. Así Tanto es. para tiempo completo, que estamos hablando que sería 1.300.000, como para por días, que lo mínimo sería 43.400 pesos redondeando. De aquí para arriba, la negociación es completamente válida, lo que definan tanto el empleador Como el coordinado con trabajador. el trabajador. Entonces, para que lo tengamos claro. Vale. Entonces, Male, es súper importante acá con esto que nos estás mencionando y este nuevo salario mínimo, que serían estos mínimos que se tendrían que pagar. ¿Esto qué pagos entra a afectar para que los empleadores tengan en cuenta dentro de su presupuesto mensual, ¿no? ¿Este cambio qué significa? Bueno, básicamente, pues cuando te refieres al cambio es relacionado con los aumentos, ¿sí? Sí, o sea, ¿qué otros conceptos se deben tener en cuenta que también van a aumentar? Bueno, importante entonces mencionar que cuando yo tengo un trabajador, pues yo lo debo afiliar como tal al sistema de seguridad social, ¿sí? Eso implica que de alguna u otra forma, pues la base para cotizar al sistema, pues va a variar los aportes porque ya se va a tener en cuenta sobre ese salario mínimo de 2023, ¿sí? Creo que acá hay que mencionar un punto que me parece importante dejarlo claro, André, y es relacionado con ese pago diario. Suele de pronto escucharse que cuando yo tengo un trabajador por días, acuerdo con él pagarle un valor de 70.000 pesos, 80.000 pesos, que ya incluye todo lo legal. Hay que tener mucho cuidado porque finalmente yo no puedo incluir estas obligaciones que tengo como empleador, ¿sí? La obligación de afiliar al sistema siempre va a recaer sobre el empleador, ¿sí? Ya es decisión del empleador de asumir o no trasladar esos riesgos a los sistemas, en este caso a las diferentes entidades del sistema de seguridad social. Entonces, no se puede tener por incluido dentro de esos pagos diarios lo que serían los valores de pensión, salud, bueno, en el caso de los por días no aplica salud, sería ARL, pensión y caja, ¿cierto? Entonces es Súper. importante también tenerlo en cuenta. Ahora, con relacionado a los montos o las alzas que mencionabas que también podría implicar este aumento del salario mínimo, muchas personas hoy tienen dudas porque le pagan muy por encima de lo que son los mínimos legales, en este caso el salario mínimo. ¿A cuánto están obligados a aumentarle? ¿Sí? Entonces, es importante considerar que no están obligados a fijar a aquellas personas que son trabajadores que ganan más del mínimo, aumentarle a este trabajador doméstico lo mismo que aumentó el salario mínimo. No están obligados, ya es decisión del empleador. Lo que sí se recomienda, que es una postura que tiene en este caso la Corte, Andre, es que por lo menos se haga un aumento, porque todo va a variar, ¿sí? Van a haber aumentos en la canasta familiar, sabemos que todos los productos efectivamente están mucho más costosos, lo que implica y la recomendación es que los empleadores tengan en cuenta al menos el IPC, que este se fijó recientemente o se dio a conocer por el DANE, lo que fue la variación o la tasa del IPC, del índice de productos al consumidor para este año relacionados con la, digamos, la variación que tuvo el año pasado, ¿sí? Este quedó en 13,12%, entonces sería una buena recomendación para los empleadores que quieran ver ese aumento reflejado en el salario cuando supera el mínimo. Ok, acá retomando un poco, entonces, recapitulo, Aleja. Las personas, por ejemplo, que el año pasado ganaban más de lo que quedó el mínimo ahorita, para hacer esto más sencillo, voy a poner un ejemplo. Yo el año pasado me ganaba 1.500.000, mi empleador no está obligado a subirme este año el salario, porque mi salario quedaría por encima del salario mínimo, ya que hablamos que el salario mínimo quedó en 1.300.000, yo estaría 200.000 por encima. Lo que sí se sugiere es que se me haga un ajuste salarial de acuerdo al IPC para este año, que sería del 13.12%. Así Hasta es. ahí estamos de acuerdo. Espero que con este ejemplo pues hayamos clarificado un poco. De todas maneras, a todos los que nos están viendo,
Les recuerdo que si en algún momento alguna de la información que les estamos enviando de pronto no es suficientemente clara o por el contrario puede ser confusa o algo así, no lo puedan dejar en los comentarios. Igual, si tienen dudas o inquietudes relacionadas, también nos las pueden dejar. Al final vamos a dejar 5 minuticos para que Aleja nos pueda ayudar a solucionar estas inquietudes y ustedes puedan estar tranquilos con esta información. Vale. Entonces, teniendo en cuenta esta aclaración de lo de los aumentos del salario mínimo, tanto el aumento del salario mínimo para los trabajadores que ganaban el salario mínimo el año pasado o que este año les quedaría, digamos, por debajo, o los ajustes salariales para aquellos que están por encima, ¿desde cuándo deberían aplicarse o cuál es la recomendación? Bueno, la noticia por lo general la dio a conocer el gobierno a finales del año 2022, pero los decretos que se expiden por parte del gobierno para fijar el aumento de lo que sería el salario mínimo se rigen a partir del 1 de enero. Entonces, la recomendación es que un trabajador que venga vinculado de pronto de años anteriores, su salario para enero sería sobre el salario mínimo ya fijado, con ese auxilio de transporte que también se aumentó. Lo mismo aplicaría para aquellos trabajadores que ingresarían entonces de pronto, no sé, a mediados de enero, pues también los cubre como tal este aumento fijado por el gobierno. Súper importante para todas las personas que nos están viendo y que ya son clientes Simplifica, tengan claro que el ajuste salarial, si su empleado ganaba, si el salario de su empleado el año pasado estaba por debajo del 1.300.000, que es el mínimo para este año, Simplifica va a hacer el ajuste de manera automática. Ustedes no tienen que preocuparse por nada, no tendrían que hacer nada y este ajuste empieza a regir a partir del 1 de enero, como nos menciona Male. Listo, entonces ustedes para que estén completamente tranquilos que todos los ajustes los realizaremos nosotros. Tanto el ajuste del salario que va a recibir su empleado como el ajuste para los pagos de seguridad social y los ajustes de las prestaciones que empiezan a acumularse para el año presente y que se van a pagar en el momento que la ley dispone y dependiendo la temporada, como son las primas, las cesantías, bueno, todas este tipo de prestaciones. Para los clientes que están activos con Simplifica, que su trabajador gana más o el año pasado ganaba más del mínimo para este año y quieren hacer el ajuste salarial a sus empleados, van a encontrar dentro de nuestra plataforma en el home, en la página principal, cuando ingresan a su cuenta, un módulo que habla de ajuste salarial. Aquí pueden ingresar haciendo clic y van a seguir como todas las instrucciones para hacer el ajuste que ya mencionamos. Como ustedes saben, nosotros desde Simplifica recomendamos, al igual que la ley, que sea del 13.12%, que corresponde al valor del IPC para el año 2023, pero igual son ustedes los que deciden finalmente si van a hacer este ajuste y en qué proporción lo van a manejar. Ale, hay una pregunta que es muy común y que suelen hacerlo, bueno, nos han hecho varias veces en estos 6 años que llevamos con Simplifica, y es si este año se tiene que hacer un ajuste salarial, ¿cierto? Eso vendría siendo un cambio del salario del trabajador. ¿Es necesario hacer un otro sí en el contrato o un cambio, se termina la relación? ¿Cómo funciona esto a nivel legal? Bueno, cuando ocurren estos cambios de aumentos salariales legales que están definidos por el gobierno por cambio de anualidad, no es necesario hacer un otro sí. Básicamente, digamos, el ajuste se hace de manera automática porque está determinado por un decreto. Entonces, todas estas personas que tienen contratos que dicen que ganan el salario mínimo, se entenderá que para el año 2023 aplicará lo fijado para año, ¿cierto? Así como el auxilio de transporte. Entonces, no hay que hacer modificaciones mientras sigan las mismas funciones, las mismas partes, no hay que hacer variación para estos aumentos determinados por ley. Si ya es un aumento digamos, a mediados de la relación laboral que no tiene nada que ver con los aumentos legales, sí se recomienda elaborar el otro sí. Ahí sí es diferente el escenario. Súper, Ale. Yo creo que por el momento veo que tenemos varias preguntas, entonces nos quedan 10 minuticos del video en vivo. Me parece importante, si estás de acuerdo, que empecemos como a dar solución, a ver si logramos abarcar pues la gran mayoría. Listo, claro que sí.
Listo, pues entonces si nos las pueden ayudar, por favor, a ponernos en pantalla. Olga Torres nos dice, buenas tardes, me gustaría saber cómo quedan los pagos quincenales con el aumento de salario mínimo para una empleada doméstica interna. Genial esta pregunta, Vale, porque no habíamos abordado el tema de las empleadas internas. Bueno, en ese caso, para responderle a nuestra, digamos, señora Olga Torres, básicamente es mencionar que las trabajadoras que son internas, por lo general, son trabajadoras que laboran de lunes a viernes o lunes a sábado. En ese orden de ideas, su pago debe ser sobre el salario mínimo como mínimo, ¿sí? Ya si fijan en un valor diferente o superior, está válido. Con relación a lo que es el auxilio de transporte, no es obligatorio, por lo que la naturaleza de lo que es el auxilio de transporte es para que el trabajador se mueva o se desplace de la casa al lugar de trabajo y viceversa. En este caso, pues va a residir en el lugar de trabajo, no hay esa obligación para dar este pago. Ahí lo que sería entonces referido a lo que se manejaría una nómina quincenal, pues estaríamos hablando que habría que coger el salario mínimo, dividirlo entre dos, que sería la mitad quincenal, y hacer la deducción correspondiente para los aportes de pensión y salud que le corresponden al trabajador, que son del 8%, es decir, 4% salud, 4% pensión. Eso nos daría el total de lo que sería una nómina quincenal para un trabajador interno. Olga, espero que haya quedado solucionada tu inquietud con esta respuesta. Lo que tienes que hacer es coger tu salario. Si tu salario es el mínimo, pues será 1.160.000. No hablaríamos del 1.300.000 porque el 1.300.000 contempla el auxilio de transporte y los trabajadores internos no se les paga este ítem, como explica Male. Entonces sería que dividieras este valor en dos para saber cuál es el valor de las quincenas y deducir lo que nos indica de prestaciones sociales Male, que sería el 8% en cada una de las quincenas. Listo. La siguiente pregunta, porfa. Marcela nos dice, si la empleada está en el CISBEN y la queremos contratar por días, ¿ella puede continuar en el CISBEN? Muchísimas gracias por esta pregunta súper usual, Marcela. Súper importante. Creo que son una de las dudas que más se ven cuando se quiere formalizar al trabajador, el empleador quiere trasladar esos riesgos y asegurarse de afiliar a su trabajadora, que la trabajadora le dice, es que yo estoy en el CISBEN y no me quiero salir, o ya tengo de pronto una atención de salud a través del CISBEN, no la quiero perder. Para el caso de los trabajadores por días, es decir, tiempo parcial, pueden continuar de esa forma, es decir, sí puede permanecer en el CISBEN, ya que los trabajadores que van por días no ganan un salario mínimo. ¿Por qué? Porque digamos que trabajan en periodos inferiores a 30 días. Entonces, al ganar por debajo del mínimo, no están contribuyendo al régimen de salud, sino que deberían estar en el régimen subsidiado, que es toda esta atención de aquellos que están en el CISBEN, ¿sí? Entonces, para este caso, respondiéndole a Marcela, efectivamente sí puede continuar en el CISBEN, se puede afiliar a las otras entidades que son pensión, el Fondo de Pensiones, ARL y Caja de Compensación. Marcela, igual si estás interesada en que hagamos una asesoría para tu caso particular, dependiendo si trabaja 1, 2, 3 días o 4 días a la semana, puedes dejarnos tus datos y con muchísimo gusto te podemos contactar con uno de nuestros asesores para que te brinde la atención y sepas cómo tendrás que funcionar con todo esto. Recordemos que cuando afiliamos a un empleado a la seguridad social por medio de Simplifica, no solo le estamos brindando todos los beneficios legales que la ley exige, como de seguridad social y prestaciones, todo acorde de la ley, sino que además le estamos dando la posibilidad de tener beneficios extralegales sin costo adicional. Listo, para que ustedes lo tengan claro, cuando una persona, un cliente está con Simplifica, se le entregan dos aplicaciones. Una aplicación que es para el empleador, para que maneje toda la gestión de la relación laboral, y otra aplicación que se le entrega directamente al empleado, en donde va a poder acceder a beneficios adicionales, por ejemplo, como atención psicológica online 24/7, accesos o facilidad de accesos a créditos para compra de moto, créditos Adquirir también. líneas telefónicas. Sí, gracias.
todo el tema de educación para ellos o para sus hijos, para que puedan obtener descuentos. Entonces, Simplifica les puede ayudar con esto también y esto claramente se verá reflejado en una mejor relación y en relaciones más duraderas con sus empleados. Así que si no lo tienen todavía, no lo piensen más y conviertan su hogar en el mejor lugar para trabajar con Simplifica. Después de esta cuña, la siguiente pregunta, por favor. Angélica nos dice, ¿cómo se puede afiliar una empleada doméstica que trabaja 3 días pero no está en el CISBEN ni en el régimen subsidiado? Bueno, también muy importante pregunta, que sería ya entonces la otra cara de la moneda de la situación. A veces entonces el trabajador no está en CISBEN porque no aplica la encuesta. En estos casos, al ser un trabajador por días, como lo mencionábamos, pues no tendría una capacidad porque no está cotizando sobre el mínimo. El sistema no permite cotizar a salud sobre esa base de trabajador por días. Entonces tendría otra opción, ya sería que esté como beneficiaria de salud de algún familiar, sea el esposo, el hijo, que pueda tener esa cobertura salud como beneficiaria, o en últimas, digamos, para buscar una solución sería que el empleador la afilie a salud, pero ya tendría pues un aumento porque sería sobre la base del salario mínimo, asumiendo efectivamente pues también el trabajador una deducción mayor a la que normalmente le correspondería si trabajaría por periodos inferiores a 30 días, ¿sí? Ya entonces estaremos hablando de una base del salario mínimo donde los descuentos serían más altos si se quiere cubrir ese aporte a salud. Angélica, aquí lo que pasaría es que la seguridad social tú la pagarías sobre el salario mínimo, que es 1.160.000, porque tendrías que pagar la seguridad social por el mes completo, ya que salud es la única entidad de seguridad social que no se puede pagar por semanas, como sí se puede hacer con la pensión, la ARL y la caja de compensación familiar. Manejarías la salud de esta manera y el salario del trabajador y las prestaciones sociales se harían con deducciones de el tiempo real que trabaja, que serían los 3 días a la semana que nos estás mencionando. Esto yo sé que puede sonar un poquito complicado. Si quieres igual, te hago el mismo ofrecimiento, puedes dejarnos tus datos para que uno de nuestros asesores te brinde una asesoría personalizada y puedas tomar la mejor decisión, pues según tu caso. Acá estaba leyendo también, antes de Katia, Marta Soler nos dice que necesita que alguien de Simplifica lo contacte. Si quieres, déjanos tus datos y cuéntanos para qué necesitas el contacto. Si ya estás, ya eres un cliente nuestro y tienes alguna duda sobre alguna información o necesitas afiliar un empleado nuevo, cuéntanos cómo es más y déjanos los datos para poderte ayudar, Marta. Katia nos dice, ¿cuánto es el porcentaje mínimo de subida en caso de que se pague más del mínimo? No escuché. Bueno, ahí en este caso, para hacer un aumento, lo mencionábamos, Katia, los trabajadores que ganan más del mínimo, así sea una diferencia de $1, pues están por encima del salario mínimo. Aplicaría para ellos si se quiere hacer el aumento y es la recomendación porque mencionábamos que el salario en sí no es estático, es móvil y la recomendación es que también se mueva como se mueven los productos de la canasta familiar y todos los demás gastos, ¿cierto? Entonces se recomienda que se aumente con el IPC, que para este año quedó fijado al 13,12%. Ese sería efectivamente el porcentaje recomendado para esos casos. Listo, pues. Marta nos dice, ¿es obligatorio pagarles caja de compensación? Claro, aquí hay que entender que el sistema de seguridad social es integral. Eso quiere decir que yo no puedo escoger a qué entidades voy a cotizar. La obligación del empleador es realizar los aportes a 4 entidades que son EPS, que es salud, pensión, ARL y caja, para cuando es tiempo completo. Ya mencionábamos que si es por días, no está obligado a pagar salud porque el sistema no permite para quienes ganen menos del salario mínimo cotizar a salud. Entonces quedaría solo ARL, caja de compensación y pensión. Entonces, ¿por qué es obligatorio? Porque de alguna otra forma, lo mencionábamos, las cajas de compensación también ofrecen beneficios para los trabajadores y es una obligación, son los únicos parafiscales que paga el empleador del hogar al ser persona natural. No paga ni ICBF, tampoco paga SENA. La única parafiscalidad que paga el hogar es caja de compensación.
Acá con esto que estás diciendo me parece importante hacer una anotación y es cuando hablamos que a los trabajadores por días no se les paga salud, no es porque se esté escogiendo pagarles sí o no, es porque solo se puede no pagar la salud para este tipo de trabajadores siempre y cuando tengan cubierta la salud por otro medio, que como lo habíamos hablado es o bien que pertenezcan al CISBEN o bien que sean beneficiarios de algún cotizante. Por eso Mali en este momento dice que la seguridad social es integral. Son 4 entidades completamente diferentes porque ustedes saben que pues algunas manejan la salud, otras manejan las pensiones, otras manejan las ARLs y otras manejan las cajas de compensación. Sin embargo, el sistema es completamente integral y se entiende que se deben pagar las 4 a excepción de lo que les comentaba de los trabajadores por días. Así es. Eva nos dice, buenas tardes, tengo una duda. Trabajo 2 días en una casa, 3 días en otra casa. Mi jefe de 2 días quiere la afiliación con ustedes, pero yo pago mi seguridad social por aparte. ¿Cómo se hace esto? Bueno, cuando se entiende que la paga por aparte, voy a deducir que la está realizando como independiente. ¿Sí? Ella realiza sus aportes a salud, a pensión, como independiente. ¿Qué hay que tener en cuenta? Cuando se tiene un contrato laboral, la obligación de realizar los aportes recae sobre el empleador, ¿sí? Así, el trabajador realice aportes como independiente, esto puede coexistir, es decir, pueden estar las dos condiciones en el sistema. Eva en este caso podría estar como independiente, sin ningún problema realiza sus aportes porque quiere tener salud, ya que de pronto puede que no esté en el CISBEN, no esté como beneficiaria, y el empleador solo la afilia a pensión, ARL y caja por los 3 días que trabaja o los 2 días que trabaja, ¿sí? ¿Por qué? Porque la obligación es del empleador cuando existe un contrato de trabajo. El día de mañana, si de pronto Eva se queda sin ese trabajo, ella puede continuar cotizando como independiente o viceversa, como ya tiene un trabajo, puede reportar esa novedad, salirse como independiente y hacer la afiliación a través de sus empleadores para que la afilien porque tiene un contrato laboral. Es Eva, importante. Sí, qué pena, quería hacer una mención muy válida. Las personas de pronto suelen confundirse porque vienen cotizando como independiente. Cuando tienen un contrato, creen que las van a sacar como independiente y a veces dejan de pagar. Eso genera mora. Entonces, hay que estar muy atentos si están como independientes, si quieren dejar de cotizar porque ya su empleador los va a afiliar, tienen que pasar novedad de retiro, porque eso no se hace pues automáticamente. Tienen que reportar esa novedad de retiro como independiente para que no les vaya a generar mora a futuro. Eva, igual acá la recomendación sería que definitivamente tú pases la novedad para que ya dejes de pagar como independiente y puedas empezar a ser cotizante, pero dependiente, es decir, para que tus empleadores puedan afiliarte. Y ambos, que esta también es una duda muy normal, ¿cuál de los dos debería afiliarte? La respuesta es que ambos deberían afiliarte, porque la persona en la que trabajas 2 días pagará únicamente por los 2 días que te va a con la que tú prestas tus servicios, ¿cierto? Y la otra persona deberá afiliarte por las 3 días. El sistema de seguridad social permite hacer esta contratación, van a tener las cuentas claras y cada uno de las casas donde trabajas te pagará las prestaciones sociales también de acuerdo al tiempo de trabajo que tú estás en cada uno de estos hogares. Entonces, digamos que esa sería como la recomendación, que cada uno de los hogares pues te afiliara de manera correcta y pues buenísimo si lo pueden hacer ambos a través de Simplifica. Ya sabes que además de los beneficios legales, también les otorgamos beneficios adicionales sin costo extra para ustedes. Entonces, pues súper chévere que puedas tener esta parte por acá. Ok, Marcela nos dice, según le entendí a la señora Alejandra, para las empleadas por días no es obligatorio afiliarlas al sistema de salud. ¿A partir de cuántos días a la semana sería obligatorio? Perfecto. Bueno, eso también es válido para entender por qué para algunos casos o hasta cuándo se entiende trabajador por días. Hay un decreto que establece, digamos, como esta cotización por semanas. Se entiende que cuando el trabajador labora más de 20 días al mes ya es tiempo completo. Entonces, cuando un trabajador va de lunes a viernes, lunes a sábado,
ya es tiempo completo, porque este número de días pues ya nos dan esta franja. Si va de, no sé, 2 veces por semana, 1 vez por semana, inclusive 4 veces por semana, todavía se entiende como trabajador por días o de tiempo parcial, ¿sí? Ya es entender cuando van más de 5 días o 6 días a la semana, pues ya sería tiempo completo. Y ahí sí habría que cotizar, porque debe ganar el mínimo. Perfecto. Tenemos más preguntas, pues la verdad ya estamos un poquito pasados, pero pues creo que es un tema que está generando bastante interés. Entonces, pues si quieres, por favor, ayúdanos en el back, Pau, a colocar preguntas de las personas a las que todavía no les hemos dado respuesta y hagamos los últimos 5 minutos para que esto no se nos alargue tanto. Las personas que tengan más dudas, inquietudes y que no alcancemos a contestarles, que estén interesados a contratar a sus empleados por medio de Simplifica, les agradezco nos dejen todos sus datos. Las personas que son clientes Simplifica, recuerden que pueden tener atención por medio de nuestro chat o por medio de nuestra línea de WhatsApp, que se las voy a dejar, 350-833-0000, le dan la opción Soy cliente Simplifica, encuentran un menú y en ese menú tienen opciones según lo que están buscando para que puedan gestionarse de una manera más rápida. Bueno, Carlos nos dice, la alimentación y el hospedaje de una empleada interna, ¿a qué porcentaje equivale del salario? Claro, eso también es una parte que genera mucha duda cuando se contrata un trabajador interno. La ley establece en el Código Sustantivo del Trabajo, que es la norma como tal que regula a los trabajadores en Colombia, algo que se llama salario en especie. Este salario en especie básicamente se refiere a una contraprestación, un pago de manera, digamos, en especie que paga el empleador, que puede ser por alimentación, por hospedaje y debe ser permanente, es decir, no puede ser a veces sí, a veces no le doy, porque ahí no aplicaría ese salario en especie. Entonces, cuando es permanente, se puede tener, se habla de un 30% como máximo cuando ganan el salario mínimo. Entonces, ahí en este caso, Carlos, pueden considerar, esto hace parte del salario, quiere decir que todas las afiliaciones siempre van a ser sobre 1.160.000, pero al momento del pago neto, pues se pagará la diferencia dependiendo del porcentaje que escojas, sea el 30, el 20, el 25. En este caso, con nuestra plataforma en Simplifica, lo manejamos con el 30%. Ahí tú me confirmas, André, con este porcentaje. Nosotros recomendamos que haya un máximo del 30%, no lo hacemos por default, sino que es definitivamente el empleador quien decide cuánto será este monto. La recomendación de que sea máximo el 30% es para no afectar el mínimo legal de las empleadas, ya que recuerden que de todas maneras el salario que se le está pagando, con esto ella tiene otras obligaciones, y ahí sí me complementas tú, Male, cómo funciona lo del mínimo vital que la ley procura guardar y contemplar siempre. Sí, digamos que en este caso, pues al ser una parte del salario, se dice que no se está afectando como tal el mínimo vital, pero también hay que ser un poco como reales. Pues la realidad es que si yo le hago una deducción muy alta al trabajador, pues también de alguna u otra forma lo estoy afectando para otra serie de gastos que tiene familias. Muchas de esas trabajadoras del hogar son madres cabezas de hogar, entonces hay que ser también considerables como con estos mínimos sin afectar sus ingresos netos en dinero, ¿sí? Lo que recibiría que sería la diferencia. Y también hay que ser un poco como ciertos, a pesar de que la ley habla de un monto máximo, yo también tengo pues que determinar más o menos a cuánto equivale ese gasto real que tiene ella dentro del hogar, ¿sí? Entonces puedo de pronto tasar, no sé, mensualmente me equivale 60.000 pesos, 100.000, ya lo que yo quiera estimar, el gasto de la comida más los servicios, pero respetando ese monto máximo que es del 30% para salario en especie. Listo, pues. Gloria, ¿cuánto cuesta ser cliente Simplifica? Gloria, con nosotros pagas un fee mensual. En el fee mensual se incluyen lo que te menciono, las dos aplicaciones, una aplicación de gestión para los empleados, donde te ayudamos con todos los temas de pagos de seguridad social, pagos de nóminas si tú quieres, cálculos y pagos de prestaciones en los tiempos y horas exactas. Nunca se te va a volver a olvidar
por ejemplo, una fecha clave importante durante la relación laboral, como por ejemplo una renovación de contrato, unos exámenes que de pronto tengas, unos exámenes periódicos que de pronto tengas que hacer, cuándo tienes que pagar la dotación, etc., este tipo de cosas. Y otra aplicación donde las empleadas tienen acceso a beneficios extralegales y también a conocer información del contrato, por ejemplo, a dónde están afiliadas, cuál es su caja de compensación, qué beneficios tienen en esa caja de compensación, más lo que ya mencionaba como psicólogo, el tema de la educación y bueno, demás. Los precios van a variar, Gloria, dependiendo del tiempo que tu trabajadora esté contigo o preste tus servicios. Entre 1 y 4 días estamos en 29.900 y para los de tiempo completo, que serían 5 o 6 días a la semana, serían 39.900. ¿Listo? ¿Ya estamos? Bueno, la última pregunta, Adriana dice, ¿a partir de cuándo nos quitan la hora laboral? Uy, gran pregunta. Mucha gente anda hablando del tema de la nueva jornada laboral que empieza a regir en el 2023. Male, cuéntanos un poquito, porfa. Bueno, digamos que este tema ya lo conocían muchas personas, saben que desde 2021 se expidió la ley 2101 que habla de la reducción de la jornada laboral, la cual empezaba a operar 2 años después de la entrada en vigencia. Esta ley entró entonces en vigencia en julio, si mal no estoy, julio de 2021, lo que quiere decir es que para el año 2023 ya se cumplen esos 2 años. Nuestra recomendación es que ya se pueda ir entonces hablando de esa reducción desde ya, haciéndose obligatorio para julio del año 2023. Pero ya los empleadores inclusive pueden ir empezando a organizar esos horarios laborales para que se baje entonces la jornada máxima de la semana, que era de 48 horas a 47 horas a la semana. ¿Sí? Entonces, estos trabajadores que de pronto van por días, pues no habría mucha variación porque no superan las 48 horas semanales. Pero los que trabajan tiempo completo, sí habría de pronto alguna implicación si van de lunes a sábado, para que se vaya entonces empezando a revisar ese tema de la jornada laboral. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron por sus inquietudes, por sus dudas. Esperamos haberles podido solucionar la gran mayoría. Para las personas que aún tienen dudas, les voy a dejar y quieren inscribirse en Simplifica. Nuestra página es Simplifica, recuerden la primera con Y, simplifica.com. En el home van a encontrar un registro. Ahí pueden dejarnos sus datos para que nos contactemos con ustedes. O si gustan también pueden tener una asesoría por medio de WhatsApp. Les voy a dejar el número de teléfono que es 350-833-0000. Nuestro horario de atención es de 7 de la mañana a 7 de la noche para que puedan tener atención por este canal. Para las personas que llegaron tarde, que no pueden tener toda la información, este Facebook va a quedar grabado, queda colgado en nuestra página. Si quieren tener más información, solucionar de pronto otras dudas, enterarse más sobre estos temas, recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y LinkedIn como @simplifica. Y también podrían visitar nuestro blog en donde van a encontrar explicación de todos estos temas a detalle, en profundidad, siempre en el marco y en el contexto de los empleados del hogar. Muchísimas gracias para todos. Les deseamos una feliz noche. Muchas gracias, Male, por toda tu atención y por todas las respuestas que nos diste el día de hoy. Con todo el gusto, Andrea. Feliz tarde para todos. Linda noche. Hasta luego. Antes trabajaba en una casa de familia, no tenía vacaciones, no me pagaban lo justo, trabajaba los puentes. Ahora estoy con Simplifica, conozco todos mis derechos. Sé que al irme de vacaciones, al regresar, tengo mi trabajo asegurado. Descargué la app y conozco todos mis beneficios. Con los intereses de cesantías, puedo apoyarme para los uniformes de mis hijos, como también puedo planear las vacaciones en familia. No me quiero ir, espero poder seguir trabajando con la señora Mónica y seguir en Simplifica para así tener la tranquilidad y mis derechos laborales.